Los 10 mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. ¡1! Nilton Santos. Nilton Santos está considerado como el mejor lateral izquierdo de la historia de este deporte, un adelantado de su época. Durante los años 50 y principios de los 60 fue indudablemente el mejor carrilero izquierdo del mundo y fue una pieza clave en la selección brasileña con la que se proclamó campeón del mundo en 2 ocasiones. En Botafogo, club en el que desarrolló toda su carrera, es un ídolo. Técnicamente, Nilton era muy habilidoso con el balón en los pies y tenía gran capacidad para leer el juego y debido a sus amplios conocimientos sobre fútbol fue apodado como la enciclopedia. Su gol ante Austria en 1958 fue una exhibición de velocidad y conducción de balón y a día de hoy aún se recuerda. 2. Antonio Cabrini. Italia ha sido y es un país que ha dado grandes defensas y entre los mejores nos encontramos a Antonio Cabrini. El lateral zurdo fue uno de los integrantes de aquella Juventus que dominó Italia entre finales de los 70 y principios de los 80. El conjunto italiano destacó por su férrea defensa y Cabrini levantó 13 títulos con la Vecchia Signora, incluida una Copa de Europa en 1985. Cabrini tenía una clara vocación ofensiva, llegó a anotar 44 goles, y era capaz de penetrar en cualquier defensa. En 1982 se proclamó campeón del mundo con la selección italiana formando parte de una de las mejores defensas de la historia del fútbol. 3. Giacinto Facchetti. Giacinto Facchetti desarrolló toda su carrera en el Inter de Milán, donde se convirtió en una institución del club nero-azzurro liderando el mítico equipo de Helenio Herrera que conquistó las 2 Copas de Europa. Facchetti fue uno de los mejores laterales durante los años 60 y 70. Destacaba por su solidez defensiva, su velocidad, su poderío físico, su resistencia y su capacidad para incorporarse al ataque y definir las jugadas. Además podía jugar en otros puestos de la defensa. Con el Inter llegó a anotar 75 goles en 634 partidos y conquistó 9 títulos. 4. Karl-Heinz SSH Neyinger. Otro lateral que destacó en la década de los 60 fue Karl-Heinz SSH Neyinger, uno de los mejores jugadores alemanes de la historia. Debido a su continuidad y regularidad fue apodado Volkswagen. En 1962 ganó la Bundesliga con el Colonia y fue nombrado futbolista alemán del año. En Italia jugó para el Mantova, AS Roma y Milán donde vivió su etapa más dorada conquistando la Serie A y la Copa de Europa, entre otros títulos. SSH Neyinger se convirtió en uno de los primeros futbolistas alemanes que consiguió triunfar fuera de su país. 5. Junior. Leo Vegildo Lins da Gama, más conocido como Junior, destacó en los años 80 y principios de los 90. Su habilidad para golpear el balón con las 2 piernas le convirtió en un jugador muy temido y sorprendió a más de un portero marcando goles olímpicos. Destacó en el fútbol italiano aunque todos sus títulos los conquistó con el Flamengo. Fue Balón de Plata en 5 ocasiones, 1980, 1983, 1984, 1991 en 1992 y en 1985 fue designado mejor jugador del campeonato italiano, y participó en los mundiales de 1982 y 1986 siendo incluido en el 11 ideal. 6. Roberto Carlos. Roberto Carlos fue uno de los mejores laterales izquierdos de este siglo. Su velocidad, su vocación ofensiva, su potencia y sus goles estratosféricos de falta directa impresionaron a todo el mundo. El brasileño vivió su etapa más dorada en el Real Madrid, club en el que militó durante 11 temporadas conquistando 13 títulos y donde se convirtió en un referente a nivel mundial. Además, con la selección de Brasil conquistó el Mundial de 2002, 2 Copas América y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1996. 7. Paul Breitner. Paul Breitner fue uno de los jugadores alemanes más controvertidos pero también de los mejores de la historia. El exjugador tenía un talento descomunal y se convirtió en uno de los mayores ídolos de Alemania en la década de los 70.
Vivió sus mejores años en el Bayern de Múnich, donde conquistó 8 títulos, entre ellos una Copa de Europa en 1974 y con el Real. 3 títulos más a su palmarés. Además fue campeón de Europa 1972 y del mundo 1974 con la selección alemana. 8. Paolo Maldini. La leyenda del Milán, Paolo Maldini, finalizó su carrera jugando como central, pero donde brilló como uno de los mejores del mundo durante más de 20 años fue en el carril izquierdo. El capitano destacaba por sus habilidades técnicas, era contundente a la hora de robar el balón y nunca fallaba. El exjugador italiano fue el líder del Milán, con el que conquistó 26 títulos, entre ellos 5 Champions League, y participó en 4 mundiales y 3 Eurocopas con la selección italiana. 9. Silvio Marzolini. Marzolini es una auténtica leyenda en Argentina y está considerado como el mejor lateral izquierdo que ha jugado jamás con la albiceleste. Durante los años 60 fue uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Desarrolló gran parte de su carrera en Boca Juniors, donde vivió su etapa más dorada conquistando 6 títulos y se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club. Disputó 3 mundiales y en Inglaterra 1966 fue incluido en el 11 ideal del torneo como el mejor lateral izquierdo. Marzolini dominaba su área a la perfección y además destacaba por su verticalidad y su carácter ofensivo. Era tan bueno defendiendo como atacando. 10. Branko Šebek. Branislav Šebek fue uno de los mejores laterales izquierdos de Europa durante los años 50, gracias sobre todo a sus espectaculares actuaciones en los mundiales de 1954 y 1958, donde dejó a medio mundo asombrado por sus cualidades excepcionales. Šebek era un jugador muy rápido y polivalente, ya que podía desempeñarse en cualquier posición. El yugoslavo fue una pieza muy importante para su selección, conquistando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1952 y anotando 7 goles para Yugoslavia.